Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día jueves. Gracias por conectarse, por hacer el tiempo de trabajar con nosotros en la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las vestiduras del sumo sacerdote. Específicamente estamos hablando de los principios espirituales que representa cada una de estas prendas o cada una de las partes de esta vestidura. Vamos a dar inicio, hacer una pequeña oración para ponernos en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy por tu amor, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Eres tan bueno, eres tan fiel con nosotros, Señor, al darnos toda la provisión que necesitamos, no solo material, natural, Señor, sino también espiritual. Por eso te damos gracias hoy por bendecirnos con esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, de podernos incluir, Señor, en este grupo, Señor, de estudio bíblico de día jueves. Te damos las gracias, Señor, porque no lo merecemos. Reconocemos que somos pecadores, Señor. Reconocemos que fallamos todos los días, pero también sabemos y reconocemos que tu palabra es esa agua que purifica nuestras almas, que purifica nuestro ser y nuestro corazón. Por eso hoy te pedimos, Señor, que tú derrames de las aguas de tu palabra en nuestro corazón, que fluya, Señor, el agua de la roca, y que pueda limpiarnos, purificarnos, santificarnos para ti. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos hoy mi vida y la vida de mis hermanos que están escuchando este estudio, Señor. Ponemos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que hoy podamos meditar en tu palabra y encontrar en ella los principios de verdad que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, bendito Señor. Gracias. Amén y amén. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 28. Hoy nos corresponde estudiar la sexta vestidura o la sexta prenda del sumo sacerdote, específicamente la mitra. ¿Ok? Vamos a explicar qué era esto que se llamaba la mitra. Mitra. Y el capítulo 28 de Éxodo, en el versículo 4, nos dice los siguientes implementos que se debían utilizar. ¿Listos? Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ok, entonces, ¿qué es la mitra? Vamos a señalarla acá. Ya lo habíamos hecho la semana pasada, medio se las mencioné, pero ahora lo vamos a señalar y lo vamos a estudiar en detalle. Esta mitra es esta especie de cubierta o diadema, turbante, si lo quieren decir así, que usaba el sumo sacerdote. ¿Ok? Y esta mitra era prácticamente una especie de gorro que usaba el sumo sacerdote entre todos los demás implementos. ¿Ok? Entonces miren esto. La palabra mitra significa literalmente envolver, enredar, significa una diadema. La palabra mitra en idioma hebreo significa envolver, enredar, una diadema. Y era una diadema que estaba hecha de lino torcido, lino fino, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en el pasado, qué representa y qué es lo que significa esto del lino fino. Entonces, miren esto. Por ejemplo, si se van más adelante a Éxodo 28:39, van a encontrar lo siguiente. 28:39. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Hemos explicado en otras ocasiones que esta frase obra de recamador quiere decir algo que está bellamente elaborado. Ok, entonces la mitra, como vimos, tenía el mismo material que la túnica, ¿verdad? Como dice el versículo 39. Y el cinto también era el del mismo material, también tenía esta tela o este lino fino. Ok, entonces, ¿qué representa el lino? Lo hemos mencionado, lo voy a decir otra vez ahorita para que quede como bien remarcado esto. El lino, hermanos, o el lino blanco o el lino fino, representa pureza, santidad y justicia. ¿De acuerdo? Si lo están escribiendo, nuevamente repito. El lino fino representa la pureza, santidad y justicia.
Y específicamente hablando, como encontramos en Hebreos, ¿verdad? A lo largo del libro de Hebreos, cuando se hace una comparación entre Jesucristo y Moisés, entre Jesucristo y nosotros, digamos, los creyentes normales, Él es superior porque Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdote eterno. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor Jesucristo, por supuesto, tenía estas vestiduras. Él estaba vestido de túnica, de cinto, de manto, de efod, espiritualmente hablando. Y en comparación con eso encontramos en Colosenses capítulo 3, que son 8 las cosas que el apóstol Pablo nos dice que nos tenemos que vestir de ellas para poder llegar a ser la esposa del Cordero o para poder crecer como cristianos maduros. Entonces, hermanos, la mitra nos enseña un principio en el que el Señor Jesucristo estaba vestido de pureza, santidad y justicia. Pureza, santidad y justicia del Hijo de Dios. Ok, entonces, miren esto. Vamos a estudiar esto nuevamente. Déjenme ver. Creo que necesitamos una nueva pizarra. Si ustedes me permiten, aquí la vamos a cargar. Creo que podemos usar esta. Solo voy a borrar lo que tiene. Y vamos a ver dónde estaba ubicada la mitra. Es esta que está acá, este turbante, como dijimos, ¿verdad? Esta mitra que está acá arriba se ponía sobre la cabeza. Pongan su atención, por favor, en esto. El hecho de que esté sobre la cabeza o que sea una cobertura para la cabeza, queridos hermanos, es un símbolo. Estas son claves importantes que vamos a incluir incluso, creo yo, en el cuestionario de trabajo, ¿ok? Entonces, la mitra estaba sobre la cabeza y esto nos enseña dos cosas: sujeción y obediencia. Tuve que borrar esto, disculpen. Obediencia. El hecho que la mitra se llevara sobre la cabeza nos habla de la obediencia. ¿De acuerdo? Y de la sujeción del Hijo de Dios. Y bueno, entonces aquí en la cabeza, ¿qué encontramos? En el ámbito de la cabeza encontramos pues la inteligencia, ¿verdad? El conocimiento, todas estas cosas que vienen de nuestra mente. Entonces, en representación o en el principio espiritual, de lo que estamos hablando es que esta sujeción y obediencia, si ustedes lo ven acá, lo voy a poner con otro color. Sujeción y obediencia debe estar cubriendo nuestra inteligencia o nuestra capacidad para pensar. Quiere decir, en pocas palabras, miren, esto es precioso. La mitra nos habla del principio espiritual de someter, de sujetar nuestra propia inteligencia, ¿verdad?, en obediencia al Señor. Voy a decirlo nuevamente. La mitra nos habla del principio espiritual de sujetar en obediencia nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, la capacidad que Dios nos ha dado para pensar delante del Señor. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante esto, porque si somos honestos, hermanos, muchas personas son sabios para el mal. O sea, muchas personas utilizan su intelecto, su capacidad mental, su inteligencia, su conocimiento. Muchas personas usan eso para lo que no deben usarlo, ¿verdad? Son sabios para el mal. Se les ocurren unas brillantes ideas, brillantes ideas entre comillas, obviamente, ideas que los meten en problemas, ideas que se convierten en situaciones duras, difíciles, todo porque utilizaron su inteligencia de la forma incorrecta. Y la Biblia nos habla sobre ser sabios para el mal, ¿verdad? El Señor le dijo al pueblo que eran sabios para el mal, es decir, eran buenos pensando en cosas que no tenían que pensar, o eran buenos diseñando, planeando para cosas que no debían hacerlo. Entonces, la mitra, el principio espiritual de la mitra, este gorro que usaba el sumo sacerdote, nos habla de la capacidad que debemos tener en Dios de sujetar nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, en obediencia al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy, muy importante, queridos hermanos. Ahora, miren esto. La hermana Hicks toca en su libro acá un tema que es muy, muy polémico, muy interesante, pero que se debe mencionar porque está en la palabra del Señor y así debe enseñarse, ¿verdad? La palabra de Dios nos ha dicho o nos ordena que la mujer debe estar sujeta a su marido.
¿verdad? Ella por voluntad propia debe sujetarse a su marido en el sentido espiritual, ¿verdad? Si su marido es guiado por Cristo, ¿qué problema va a tener la esposa por dejarse guiar por su esposo o dejarse enseñar por su esposo, ¿verdad? Y al cubrirse ella con cabello, pues demostraba esa sujeción. Eso lo encuentran en 1 Corintios. Vámonos para allá y lo vamos a mencionar un par de cosas porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Ahorita se los voy a explicar. 1 Corintios, por favor, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Ahora aprovecho para decir esto, porque el hecho de que la Biblia nos hable de estas cosas no significa que nosotros como esposos vamos a andar apachando, si me permiten la palabra, aplastando a la esposa, ¿verdad? A la esposa que el Señor nos ha dado, porque no se trata de eso. No se trata de que la vamos a someter en lo que nosotros digamos y querramos, más si estamos siendo guiados por la carne, ¿verdad? Por el viejo corazón. No tiene nada que ver con eso. De hecho, si estamos haciendo eso, nos estamos metiendo en problemas con el Señor. Téngalo por seguro que Dios se toma muy en serio la gente que utiliza la palabra para poder sujetar o someter a otros. De hecho, hace unos años mi esposa tomó unos cursos de su diplomado en consejería, donde aprendimos un concepto muy interesante que ella me lo compartió. Y el concepto es que hay diferentes formas de abuso. Y uno de ellos se llama abuso espiritual. Y el abuso espiritual es cuando las personas quieren utilizar la palabra de Dios para someter a otros, para hacer que otros hagan lo que ellos quieren que hagan. Y en este caso muchos hombres cometen este pecado del abuso espiritual, ¿verdad? En el que quieren hacer que sus esposas hagan lo que ellos dicen, solo porque ellos dicen, y probablemente no están siendo guiados ni siquiera por el Señor. Y el Señor se toma muy en serio eso. Ok, perdonen, es 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Versículo 5. ¿Saben qué? Leamos desde el 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, es decir, a Cristo, ¿verdad? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, el plan divino de Dios en esto, hermanos, es que el hombre pueda ser cabeza, es decir, protección para su esposa, ¿verdad? Es decir, cuidar, servir, proteger a su esposa en todos los ámbitos de la vida. De la misma forma en la que Cristo sirve y protege al hombre, por así decirlo. Allá en Efesios capítulo 5, si nos vamos para allá, por favor. Ahorita van a ver para dónde nos vamos con todo esto de la mitra, de la cabeza y de la sujeción. ¿De acuerdo? Este es un principio precioso. Efesios 5, por favor. Efesios 5, vamos a leer versículo 21 en adelante. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Noten, aquí dice a sus propios maridos. O sea, hay que hablar lo que es y hay que decirlo claro. Yo no tengo ninguna autoridad para sujetar o someter a ninguna mujer de nadie más. ¿De acuerdo? Ni usted tampoco, hermano, hombre que está escuchando, usted no tiene ningún derecho, ninguna autoridad de querer sujetar o someter a otras mujeres. A decirles que no se ven bien, a decirles que no les queda bien eso, a decirles que no deben hacer eso. Perdóneme, pero eso no le corresponde. Dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, hasta ahí la gente, muchos hombres leen eso y se quedan maravillados porque la palabra nos dice, ¿verdad? Que el hombre es cabeza de la casa, el hombre es cabeza del hogar, cabeza de su mujer, ¿verdad? Y nos sentimos bien porque nos están dando una cierta autoridad en ese sentido, entre comillas, si lo entendemos así. Pero noten esto, hasta ahí nos quedamos muchas veces. Pero luego sigue, el versículo 24 dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿De acuerdo? Ahora, noten esto. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar por medio de estas relaciones en el hogar? Por medio de la relación que existe entre el hombre, entre el esposo y la esposa. Si notan, lo que les estoy diciendo es que la esposa esté sujeta o sometida a su esposo, en el sentido de decir, en el sentido correcto, porque hay un sentido incorrecto en la palabra sometimiento, ¿verdad? Como digo, y estoy aclarando esto porque, hermanos, es necesario decirlo. Hoy en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay muchas personas que piensan que someterse es hacer indiscriminadamente todo lo que el hombre quiere que la mujer haga, aunque sea incorrecto, y eso no es así, ¿de acuerdo? O sea, por eso estoy diciendo. Cuando un hombre está siendo guiado por el Señor, obviamente que el hombre no va a hacer que la esposa haga cosas incorrectas. No va a hacer que la esposa haga cosas indebidas y cosas que van en contra de su integridad. ¿Ok? Entonces, miren esto. La sujeción de la esposa al esposo es un cuadro, es una figura de cómo la iglesia se sujeta en obediencia a Cristo. Pregunta. ¿Cristo en algún momento, Jesús en algún momento, hace algo indebido para nosotros o nos inclina o nos instruye en hacer algo indebido? Obviamente que no. Entonces es el mismo cuadro. Así como el hombre es cabeza de su casa, cabeza de su esposa, no lo es para mandarla, no lo es para hacer que ella haga lo que él quiere. Él es cabeza de la casa, él es cabeza de su esposa, para velar por ella, para velar que no le falte nada, para velar que ella esté protegida, cuidada, resguardada, amada, ¿verdad? Valorada en todo sentido. De la misma forma en que eso es un cuadro, o mejor dicho, de la misma forma en que eso está así establecido por Dios, así es como Cristo vela, santifica, ama, cuida a su esposa, la esposa del Cordero, la iglesia. O sea, me estoy dando a entender. Así como, hermanos, esta figura la encontramos en la palabra, de la misma forma Dios lo diseñó así para mostrarnos cómo Él, Cristo, es la cabeza de nosotros y cómo Cristo nos protege. ¿Ok? Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros? Espera estas dos palabritas: sujeción y obediencia. Sujeción y obediencia. Ahora, lo interesante de todo esto es que lo que leímos en 1 Corintios nos habla sobre cómo la mujer al profetizar debe cubrir su cabeza con cabello, ¿verdad? Porque es una muestra de sujeción a su esposo. Y a su esposo a su vez ha recibido la orden de tener a Cristo como su propia cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, miren esto. De la misma forma, todo esto que estoy hablando es el mismo principio de la mitra. Porque así el sumo sacerdote, hermanos, tenía que usar esta mitra de obediencia y de sujeción a Dios. De obediencia y de sujeción a Dios. Miren qué precioso esto, hermanos. Porque este es un principio maravilloso. Hombres, yo les hablo a los que están escuchando este estudio. Nuestro trabajo es velar por nuestra familia. Nuestro trabajo es velar porque no falte nada en casa. Nuestro trabajo es velar para que haya lo necesario, sea material, sea espiritual, sea emocional, en nuestra casa. Es difícil, yo lo sé. Cuesta, yo lo sé. Pero eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Ok? Entonces, por esos dos lados, como les digo, muchas personas utilizan mal esto, enseñan mal esto, pero aquí lo estamos enseñando de la forma correcta según la palabra de Dios. ¿Ok? Porque es claro, hermanos, cuando lo vemos en la forma en la que Dios lo representa, ¿verdad? En el matrimonio, la esposa, la Biblia le manda a respetar a su esposo, a honrar a su esposo, en el sentido de decir, a darle alta estima a su esposo, ¿verdad? Y al esposo se le manda a amar a su esposa, a vivir sabiamente con ella,
a cuidarla, a velar por ella, a darle guianza y en cierto sentido, mejor dicho, en todos los sentidos, a ver que no falte nada en casa. Ese es el trabajo. Y así es como Dios lo estableció para que el hombre pueda cuidar de su esposa y pueda ser cabeza de esa esposa. ¿De acuerdo? Porque esto es una figura de cómo Cristo nos guarda, nos protege, nos santifica y está pendiente de nuestras necesidades todo el tiempo. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Esto con la mitra. Bueno, muy fácil. ¿A dónde está la mitra? En la cabeza, cubriendo los pensamientos, cubriendo nuestra mente. ¿A dónde están nuestros cabellos? En la cabeza. Entonces se dan cuenta, todo está conectado, es cabello de sujeción, es la mitra de la obediencia, es la mitra de la sujeción a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ya habiendo aclarado estos puntos y mencionado estos otros aspectos que tienen que ver con esto, me permito mencionarles lo siguiente. El Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, hermanos, Él demostró estar cubierto con la mitra de obediencia. Perfecta obediencia delante del Padre. Todas las obras que el Señor Jesucristo hizo, Él dio testimonio de que estaba vestido con esta mitra de obediencia. Si lo quieren comprobar, por ejemplo, vámonos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Entonces, hermanos, ya saben, están advertidos, están enseñados que la sujeción en el hogar no significa que vamos a abusar de nuestra esposa en ninguno de los sentidos. ¿De acuerdo? En ninguno de los sentidos. No podemos querer sobreponernos a todo lo que ella quiere hacer o quiere decir, etcétera, etcétera. Tampoco es que vamos a permitir absolutamente todo en casa, ¿verdad? Sino que tenemos que ser guiados por el Señor para poder hablar verdad y hacerlo con amor y sabiduría, ¿verdad? Así como Cristo lo hace con nosotros, así tenemos que hacerlo nosotros con nuestra esposa y con nuestros hijos. De acuerdo, Juan 14, 10. Leamos desde el 8, por favor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Escuchen esto. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, hermanos, ¿qué es esto? Esto es obediencia perfecta. Cristo está diciendo aquí en pocas palabras, todo lo que yo hablo, yo no lo hablo por mí mismo, no lo hablo por mi propia cuenta, lo hablo porque el Padre que está en mí, porque somos uno, me dice que lo diga, me dice que lo haga. El Señor Jesucristo dice: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso es obediencia y sujeción perfecta y total de Jesucristo para con el Padre. ¿Ok? Miren este otro más clásico, lo conocemos, lo hemos estudiado bastante en la iglesia, pero vale la pena volverlo a leer. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Ok. Y vamos a leer el versículo 5 en adelante, ¿ok? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ok. Hermanos, si realmente nos deshacemos de nuestro viejo hombre y nos vestimos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de las vestiduras y estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como Él se vistió de todas estas vestiduras de obediencia, de sujeción, de amor por el Padre, como ya vimos, ¿verdad? El efod, ya vimos el manto del efod, ya vimos el pectoral, las 12 piedras, cómo Él se vistió con las túnicas de pureza, de santificación delante del Señor. Cuando nos vestimos de todas esas cosas,
también está incluida la mitra de la obediencia, ¿verdad? Cuando nos vestimos de todo esto, cuando nos vestimos de la mitra de sujeción, hermanos, sin duda e irremediablemente, esto nos va a llevar a la cruz. Esto nos va a llevar tarde o temprano a morir a nosotros mismos. ¿Y para qué vamos a la cruz? Para que nuestra carne sea crucificada. Para poder entregar, rendir y hacer morir todas estas cosas en nosotros. ¿Ok? Y eso nos va a llevar, queridos hermanos, a lo siguiente. Miren esto. Vámonos a Gálatas. Un poco más atrás. Gálatas. También lo conocen seguramente de memoria este pasaje. Gálatas 2:20, por favor. Esto nos va a llevar la mitra de la obediencia, la mitra de la sujeción, el meternos debajo de la cobertura del Señor, el ser sujetos a la cabeza, en este caso que es Cristo, de la misma forma en que la esposa debe sujetarse al esposo y que el esposo debe sujetarse a Cristo, nos va a llevar irremediablemente a poder decir esto que dijo el apóstol Pablo. Lo tienen, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el punto culminante de vestir la mitra. Ese es el punto más alto, el punto perfecto de vestirnos de la sujeción y la obediencia. Llegar al punto de dejar que sea Cristo quien viva en nosotros y no nosotros tomar las elecciones por nosotros mismos. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra cosa interesante que les voy a leer, como lo dice la hermana Hicks aquí en su libro. Ella dice, la forma de la mitra era parecida al cáliz de una flor, ¿verdad? La forma en la que se hacía este gorro de lino. Y esto nos señala el carácter florido o de flores, ¿verdad? La vida vigorosa del que la llevaba puesta. Entonces, el sacerdote no podía quitarse la mitra, hermanos, mientras ministraba al Señor. Esto es un dato muy interesante y apúntenlo, por favor. El sacerdote no podía quitarse la mitra mientras ministraba las cosas del Señor, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque esto es una descripción de cómo, queridos hermanos, la obediencia no debe apartarse de nosotros. Cómo no debemos quitar esta sujeción de nosotros delante de la presencia del Señor. El Señor nos ha ordenado a ser obedientes y a ser sujetos a su voluntad todo el tiempo, sin excepción. ¿Ok? Y eso es muy interesante. Ahora, la hermana Hicks continúa y dice, el hombre carnal está comparado a las flores naturales que florecen por un poco de tiempo y desaparecen, como dice 1 Pedro 1:24. 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Sécase la hierba y la flor se cae. Ahora, miren interesante esto. Cuando hablamos de la mitra, de esta mitra en forma de flor, o que tenía esta forma del cáliz de una flor, hablamos de algo que no perece, hablamos de algo que es eterno. Hermanos, la flor de la obediencia, la mitra de la obediencia, ¿verdad? La mitra de la sujeción espiritual a Dios es como una flor que permanece para siempre, hermanos. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, ¿verdad? Florece eternamente, no desaparece. Hermanos, en la flor, por así decirlo, perecedera de nuestra propia voluntad, de obedecer nuestros propios deseos, va a morir tarde o temprano. Pero la flor de la obediencia, de la sujeción a Cristo, es eterna y permanece para siempre. ¿Ok? Ahora, vámonos a Hebreos capítulo 5, por favor. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están aprendiendo algo esta noche? Yo sí estoy aprendiendo mucho. Hebreos capítulo 5, por favor. Ok. Vamos a ver. Leamos desde el 7. O desde el 6, mejor. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Atención en esto, hermanos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, noten esto. Esta flor, digámoslo así, metafóricamente hablando, ¿verdad? Como lo enseña la hermana Hicks en su libro, y es un principio precioso. Esta flor emite un perfume, el perfume de la obediencia, el perfume de ser sujeto y obediente a la voluntad de Dios, como lo fue el Señor Jesucristo, aumenta a través de los padecimientos, aumenta a través de pasar por situaciones difíciles, duras, que nos duelen, a través de padecer. Cuando somos obedientes en el padecimiento, cuando somos obedientes en la prueba, queridos hermanos, esa obediencia emite un olor grato delante del Señor, emite un perfume delante del Señor. ¿Ok? De la misma forma en que Cristo fue escuchado por su temor reverente, fue de complacencia para el Señor porque fue obediente, perfectamente obediente. De la misma forma, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos entregamos y dejamos que el Señor ponga su mitra de obediencia en nuestra cabeza, cuando nosotros nos entregamos de esa manera, hermanos, nuestro perfume de obediencia, por así decirlo, aumenta y crece delante del Señor. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, queridos hermanos, con la mitra? Con las características, los datos que ya les di. Ok, acuérdense, está hecha de lino fino, representa la sujeción, la obediencia, representa lo que debe cubrir, la cobertura que debe estar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra mente, sobre nuestras ideas y cómo debemos llevar eso en obediencia a Cristo, ¿verdad? Eso lo vamos a leer más adelante. Ok, ahora vámonos a Colosenses 3 para unir este cuadro. Colosenses 3. Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 12. 3:12. No, leamos el 13, porque ya el 12 lo hemos estudiado también en la otra parte, porque aquí vamos a hacer la conexión entre la mitra y lo que es el la sexta característica que el apóstol Pablo nos da sobre lo que debe vestir un cristiano, un creyente maduro. Y eso es el sufrir o el padecer unos por otros. ¿Ok? O soportar unos a otros. Dice Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, ahí lo tienen. ¿Qué representa la mitra espiritualmente hablando para nosotros hoy? Representa el aprender a soportarnos unos a otros. Y esta es paciencia, esta es tolerancia que vamos a tener para con otros. Y es bien fácil hacer la conexión, miren hermanos, es bien sencillo. Cuando yo he caminado en obediencia, en sujeción al Señor, cuando he caminado obedeciendo lo que el Señor me ha mandado hacer, ¿verdad? Cuando Él pone esa mitra de obediencia en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, es mucho más fácil aprender a soportarnos unos a otros. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde proviene la tolerancia, la mansedumbre, la humildad y el aprender a soportar unos a otros? Sino aprender a obedecer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando el Señor Jesús estaba colgado en la cruz, hermanos, Él llevaba su mitra de obediencia, ¿verdad? Con razón el Señor pudo gritar y pudo decir fuertemente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Él tenía la mitra de la obediencia, ¿verdad? Y hermanos, a menos que el Señor quite nuestro yo, nuestro ego, a menos que el Señor quite esas partes desagradables de nosotros, no vamos a poder demostrar realmente el amor de Cristo a otros y no vamos a poder soportarnos unos a otros, sino que todo el tiempo vamos a estar enojados, molestos, frustrados, tratando mal a las personas cuando las personas no hacen lo que nosotros decimos que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, eso es algo muy serio.
Que el Señor Jesús nos ayude a mantener su mitra, la mitra de la obediencia en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra inteligencia, ¿verdad? Muy bien, vámonos a 2 de Corintios, por favor. Creo que vale la pena hacerles la pregunta, hermanos, ¿cómo estamos con nuestra mitra espiritual? ¿Cómo estamos con esa mitra de obediencia, de sujeción al Señor, a lo que el Señor nos manda hacer? Bueno, es algo tan fácil de medir como por ejemplo, es que yo no me congrego. Bueno, usted no está obedeciendo la palabra. La palabra dice no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Es que yo no perdono. Bueno, la palabra nos dice que debemos perdonar, ya lo leímos. La mitra de la obediencia simplemente no está formada en mí si yo estoy diciendo esas cosas. Esa es la verdad. ¿Ok? Veamos el versículo 4. 2 Corintios 10, 4, 5 y 6. Este es el pasaje que nos conecta todo el sermón o este mensaje o este estudio. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miren qué interesante. Porque cuando somos soberbios, cuando somos orgullosos, nuestro pensamiento nos va a impedir, hermanos, tener tolerancia y aprender a soportar a nuestros hermanos, ¿verdad? A las personas que nos rodean. Y hermanos, lo que muchas veces hacemos cuando la gente nos ha fallado, cuando la gente comete errores, en realidad los sacamos de nuestra vida, los ponemos por allá lejos donde no podamos tener contacto con ellos, nos molesta todo lo que tenga que ver con ellos. Y eso es algo que nos está indicando, hermanos, que yo no tengo la mitra de la obediencia. Porque si la mitra de la obediencia me dice que debo aprender a soportar unos a otros, a tener tolerancia con otros, quiere decir que yo debo aprender a hacerlo. ¿Cómo puedo aprender a hacer eso? ¿Ok? Entonces, miren esto. Si nosotros traemos todos esos pensamientos de rencor, de ira, de frustración, de enojo, ¿qué debemos hacer con ellos? En nuestra oración debemos pedirle al Señor que lleve cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Miren qué interesante esto es poderoso, hermanos, de verdad es impresionante. Yo no puedo pensar en ministrar al Señor, no puedo pensar en ministrar el nombre del Señor si en mi mente hay cautividad con pensamientos de intolerancia y de falta de perdón con otros. No puedo. Debo llevar esos pensamientos bajo el cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Ok? Ahí vamos a poder ministrar al Señor. Ahí vamos a poder vestirnos de alabanza, de gratitud, etcétera, etcétera. Y miren, hermanos, la hermana Hicks dice algo en su libro que es muy interesante. Ella dice que con cuánta frecuencia los hijos de Dios se preguntan por qué no pueden sentir la presencia de Dios. ¿Por qué no pueden estar orando y pueden estar ministrando al Señor y no sienten nada? No sienten la presencia, no sienten el poder de Dios. Parece que los cielos son de metal, que sus oraciones no llegan mucho más allá. ¿Y qué tal esto? Esta es la respuesta. Parece que no se dan cuenta, dice la hermana Hicks, que han permitido que sus propios pensamientos sean un cautiverio, ¿verdad? Sean un cautiverio para tenerlos atados, y eso no deja que la presencia de Dios pueda fluir libremente. Miren qué interesante esto, hermanos. Vean la conexión, por favor. La conexión entre sufrir, entre tolerar a otros, entre soportar a otros, entre aprender a perdonar a otros, y el hecho de que somos obedientes delante del Señor es una conexión total y absoluta. Por eso muchas veces nuestra mente no logra enfocarse. Por eso muchas veces nuestros pensamientos están divagando. Por eso nuestras oraciones no pueden pasar de donde están llegando. Porque estamos siendo cautivos de nuestros pensamientos. ¿Ok? Solamente podemos caminar espiritualmente, hermanos, cada vez que nos quitamos algo del viejo hombre.
cada vez que nos ponemos algo del nuevo hombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto es un trabajo de todos los días, es un trabajo continuo, ¿ok? Es un trabajo de hacerlo todos los días, en oración, en estudio de la palabra, en meditar en su palabra, en orar sin cesar, ¿verdad? En estar vigilando, en estar alertas delante del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer con estos pensamientos? ¿Qué debemos hacer con todas estas ideas? Con todas estas cosas que se nos vienen en la mente, los pensamientos que nos cautivan, ¿verdad? Que estamos pensando que otros nos falló, pensando que otros están mal. Y debemos medirnos, hermanos, en eso, porque seamos honestos. Cuando las personas nos fallan, lo primero que hacemos es ponerles una X, ponerles una tacha y no volver a confiar en el sentido de decir, ni siquiera a tratar con ellos, hablar con ellos, todo lo que tiene que ver con ellos nos molesta, nos enoja, saca lo peor de nosotros, etcétera, etcétera. Pero eso probablemente es una señal de que no estamos vestidos de la mitra de la obediencia. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque, como dice aquí el apóstol Pablo, estamos hablando en este contexto, ¿verdad? Nuestras armas no son carnales. Es decir, no lo vamos a resolver en nuestra propia fuerza, no lo vamos a resolver con cosas naturales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Está hablando en el contexto de gente que argumentaba en contra del Señor, gente que argumentaba herejías en contra del Señor. Y el apóstol Pablo aquí nos dice, derribando argumentos y toda altivez, es decir, orgullo, soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, ¿qué es? Sino poder saber quién es Él, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter. Ese es el conocimiento de Dios. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, yo no sé qué tipo de pensamiento usted puede estar teniendo, lidiando, probablemente porque otros fallaron, como ya dije, probablemente porque usted mismo falló, pero probablemente esos pensamientos se han vuelto un cautiverio en su mente y en su corazón. Hermanos, rompamos con eso. Dios nos ha dado armas espirituales en Él para destruir estas fortalezas. Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Carguemos con ese pensamiento, llevémoslo delante de la presencia del Señor y digámosle, Señor, yo no quiero ser más cautivo de este pensamiento. Yo no quiero ser más cautivo de esta falta de perdón. Yo no quiero ser más cautivo de estar odiando, de estar enojado, airado con otros, amargado con otros. Yo no quiero ser cautivo de una raíz de amargura. Te pido que tú pongas tu mitra de obediencia sobre mi cabeza, tu mitra de sujeción sobre mi cabeza. Yo quiero hacer lo que tú me pides que haga. Yo quiero ir donde tú me pidas que yo vaya. Quiero tener mi mente despejada para que tú puedas depositar tu palabra en ella. Miren, hermanos, lo que les estoy diciendo es muy importante. No avanzamos espiritualmente porque estamos corriendo en círculos, dando vueltas en el mismo lugar. No avanzamos espiritualmente porque no nos hemos quitado todos estos pensamientos que nos tienen cautivos. ¿Ok? No podemos ver hacia el futuro, no podemos ver con esperanza la venida del Señor, ni nuestro crecimiento espiritual, porque simplemente estamos siendo cautivos de nuestros pensamientos. Y este es un tema inmenso, este es un tema realmente imposible de abordar en un poco de tiempo. Pero todos, de alguna manera, tenemos mentes, tenemos 16 capacidades mentales, como hemos hablado alguna vez. Creo que nunca les hemos enseñado, algún día lo haremos. Pero tenemos tanta capacidad mental en nuestra mente y corazón que Dios nos dio, que la utilizamos para las cosas que no debemos utilizarla, hermanos, si somos honestos. ¿Verdad? Entonces, no podemos pensar en ministrar al Señor como sacerdotes suyos si no podemos quitarnos esto. Si no podemos quitarnos todos estos pensamientos. Necesitamos quitarnos estos pensamientos. ¿Cómo? Con las armas espirituales que Dios ya nos dio. ¿Cuáles son las armas espirituales? Pues su palabra, la oración, la instrucción, la sangre que Él nos ha dejado, el fuego del Espíritu Santo, las aguas de su palabra. Así quitamos los argumentos, así llevamos cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. ¿Ok? De acuerdo, entonces, cada vez, hermanos, que vamos al Señor, dejamos que Él trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros pensamientos. Dejamos que Él trabaje en nuestra falta de perdón. Dejamos que Él trabaje en nuestra tolerancia, en nuestra paciencia. Cada vez que permitimos eso,
por así decirlo, el Señor nos está vistiendo como un sumo sacerdote para Él, como un sacerdote consagrado para Él. ¿Ok? Entonces, hermanos, este es el principio de la mitra, el principio de obediencia, de sujeción, el principio de aprender a soportar a otros, ¿verdad? Y esa palabra soportar es muy interesante, hermanos, porque soportar nos da la idea, queridos hermanos, de estar dispuestos a aguantar, ¿verdad? A tener paciencia con otros. Entonces, es muy interesante eso, hermanos. Yo quiero que lo tengan en mente, ¿verdad? Porque, como digo, lamentablemente muchas personas viven cautivas en sus pensamientos y están todo el tiempo pensando en que van a lograr algo, pensando cómo pueden destruir a la persona que les hizo daño, cómo pueden, qué sé yo, vengarse de alguna otra manera, ¿verdad? Y la versión NTV, por ejemplo, aquí la tengo, la versión NTV dice: sean comprensivos con la falta de los demás. La versión Palabra de Dios para Todos dice: no se enojen unos con otros. O sea, la idea de soportar, como digo, tiene que ver con comprender, con ponernos en los zapatos de otros. Eso es llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Hermanos, como la pastora Susi nos enseñó hace un tiempo y se los hemos mencionado, ella nos dijo una frase que a ella se la enseñó la hermana Esparza, cuando decía: quien te enoja, te tiene. O sea, si perdemos la paciencia por las personas, si estamos constantemente amargados por lo que las personas hacen o dicen, simplemente estamos siendo cautivos de eso, ¿verdad? Hermanos, examinémonos. Yo digo que debe ser algo que debemos hacer todos los días. Examinémonos cómo estamos con nuestra mitra de obediencia, cómo estamos con el aprender a tener compasión por otros cuando se equivocan y cometen faltas, cómo estamos con nuestro enojo cuando las personas se equivocan. Y realmente, digo, no solamente se equivocan inconscientemente, probablemente a veces se equivocan conscientemente y cometen un error y cometen un daño, una ofensa conscientemente. Pero hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿Debemos perdonar solamente aquellas ofensas que son inconscientes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que debemos perdonar solamente aquellas ofensas que fueron sin querer? Por supuesto que no. El Señor nos manda perdonar todas las ofensas que hacen contra nosotros, para que no haya nada en nuestro corazón que nos lleve cautivos. Fíjense en eso, hermanos. Esto es muy impresionante y es muy importante de ver. Porque cuando estamos llenos de amargura, cuando estamos llenos de enojo, cuando estamos llenos de resentimiento, somos cautivos de eso. Y ser cautivos de eso pone un techo de bronce sobre nuestras oraciones. Cielos de bronce sobre nuestras oraciones. Cuando hay pleitos, divisiones, contiendas entre nosotros. Debemos, por lo tanto, vestirnos de la mitra de la obediencia y de la sujeción a Cristo, para que, estando ahí, hermanos, en el lugar donde probablemente se nos ha crucificado, donde probablemente se está haciendo morir a nuestra carne, en lugar de refunfuñar, de enojarnos, de criticar y de desearle mal a otro, podamos decir lo que Jesús dijo, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la mitra de la obediencia. Esa es la mitra de la sujeción a la voluntad de Dios. En pocas palabras, reconocer que todo lo que pase, reconocer que aún los errores de las personas, aún las ofensas de las personas tienen un plan y un propósito delante de Dios para nosotros. Así es que, hermanos, ¿qué les ha parecido la mitra? A mí me bendijo demasiado esto, porque yo quiero que en mi propia vida el Señor toque mis pensamientos y me ayude a santificar mis pensamientos. Me ayude a que todo el tiempo mis pensamientos sean constantemente Él y no otra cosa. A llevar a todo cautivo, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que yo quiero, hermanos, en mi propia vida. Les animo a ustedes también a permitir que el Señor lleve de ustedes y de su mente y de su corazón todos esos pensamientos cautivos a su obediencia. Cautivos fuera de ustedes, para que puedan ser libres, para que su palabra pueda encontrar un lugar en su mente y en su corazón. De lo contrario, hermanos, estamos tan ocupados, tenemos tan llena nuestra mente de tantas cosas, que lo último que pensamos es en la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, voy a dejarlo hasta ahí, y la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estudiar la plancha o la diadema de oro, ¿verdad? Y vamos a estudiar los paños o los pañetes de lino o la ropa interior del sumo sacerdote.
también son lecciones preciosas, así es que no se lo pierdan el otro jueves, Dios mediante, ¿verdad? Entonces ayúdenos a compartir estos mensajes, estos estudios con sus amigos, con su familia. De esa manera llegamos a más personas con el mensaje. ¿Ok? Entonces oremos, pongámonos en las manos del Señor y pidámosle al Señor que nos examine y vea en nosotros cómo está nuestra mitra espiritual. Si está puesta, si no está puesta, probablemente sea una mitra que nunca habíamos sabido que debíamos tener, pero ahora lo sabemos. Ahora podemos pedir al Señor que nos ayude con nuestros pensamientos, a sujetarlos, a llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo y no al revés, ¿verdad? Nuestros pensamientos deben ser cautivos en la obediencia a Cristo y no nosotros debemos ser cautivos de nuestros pensamientos. Ahí está al revés el asunto, ¿verdad? Muchas personas tienen cautividad de sus pensamientos, cuando debe ser que nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestros sentimientos deben ser llevados a la obediencia de Cristo. ¿De acuerdo? Oremos esta noche. Padre, te damos gracias hoy por lo que nos has enseñado en tu palabra, Señor. Gracias, porque hoy reconocemos, entendemos, Señor, cuál es tu llamado para nuestra vida. Tu llamado es a que seamos obedientes. Tu llamado es a que nos sujetemos delante de ti, Señor. Tu llamado es a que voluntariamente, Señor, nos sometamos a tu voluntad, a tu gobierno, a tu soberanía. Señor, reconocemos que somos pecadores y que hemos fallado en esto, Señor. Hemos fallado en nuestra obediencia, Señor. No hemos sido totalmente obedientes a ti, Señor. Y te pedimos que nos perdones por eso, Señor. Perdónanos porque no hemos obedecido tu palabra. Perdónanos porque no hemos obedecido lo que tú quieres que realmente hagamos, Señor. Lo que tú nos estás mandando a hacer, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra desobediencia. Clamamos tu preciosa sangre, Señor, sobre nuestra desobediencia. Clamamos que rocíes tu sangre sobre nuestro pecado de desobediencia, Señor. Reconocemos que hemos fallado en esto y te pedimos perdón, Señor. De igual manera te pedimos, Señor, que nos ayudes a soportarnos unos a otros, Señor. A tenernos paciencia, compasión unos por otros, aún en los errores, aún en las ofensas, Señor. Entendiendo que tú nos has amado y que tú nos perdonaste más de lo que nosotros hemos perdonado a otros, Señor. ¿Por qué no, Señor? ¿Por qué no vamos a perdonar a otros si tú nos has perdonado tanto a nosotros, Señor? Ayúdanos a vivir en obediencia como Jesús vivió en obediencia. Ayúdanos a perdonar a otros como Jesús perdonó a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido hoy que tú nos bendigas, te pido hoy que tú nos concedas tu gracia y tu favor, Señor, para todo lo que debemos hacer. Ponemos en tus manos nuestra vida hoy, Señor. Pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que los guardes a todos, que les concedas tu gracia, tu favor en todo lo que ellos emprendan. En el nombre de Jesús. Quédate con nosotros hoy, Señor, y bendícenos a todos. Sobre todas las cosas, Señor, que se forme esta mitra de obediencia en nuestra cabeza, que cubra nuestros pensamientos, que sea una cobertura para nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, este es un principio precioso. Dejar que el Señor nos cubra con sus pensamientos sobre nuestros pensamientos y con su obediencia y con su sujeción a toda nuestra capacidad mental. Que el Señor nos ayude. ¿De acuerdo? Dios los bendiga a todos. Nos vemos el domingo, primero Dios, en nuestro servicio general a las 10 de la mañana, como ya saben. Dios mediante vamos a tener un servicio maravilloso con la presencia del Señor y palabra de Dios. Entonces, acuérdense que en la descripción del video van a encontrar el enlace para trabajar su cuestionario y poder poner a trabajar su mente y su corazón en esto que hemos aprendido. Dios los guarde y Dios los bendiga a todos. Nos vemos el domingo, primero Dios. Chao.